Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como siempre, antes de comenzar, quiero reiterarles mi profundo agradecimiento por el respaldo que me dan al suscribirse en este programa. Bien, yo voy a tratarles en el día de hoy dos temas muy importantes que tienen, a mi modo de ver, una vinculación muy estrecha a pesar de las diferencias entre un país y otro y por supuesto de la distancia entre un país y otro. Me voy a referir primero a la situación que está confrontando el país, uno de los países más importantes del mundo, Francia, que es la segunda potencia económica y nuclear, o la primera potencia nuclear occidental en Europa, y lo que podría sobrevenir en la República Dominicana por aquella política que se trata de imponer a muchos países de fronteras abiertas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. De los creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La Ilusión de tu Vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? De compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que coja algunas ideas. Porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular. Bien, estamos de regreso del escritorio de Miguel Guerrero. Como les prometí en el segmento anterior de introducción de los temas de hoy, voy a comenzar hablando sobre la situación muy crítica que está confrontando Francia hoy en día por el desbordamiento de las pasiones de los grupos musulmanes y africanos que han estado superpoblando a la población francesa como consecuencia de una política de cielos y de fronteras abiertas que hoy en día tiene en conflicto a toda la Unión Europea. Bueno, ocurrió que la semana pasada la policía, un agente de la policía francesa, disparó y hirió mortalmente a un joven de 17 años, Nael, que es un inmigrante, o era un inmigrante de una familia argelina. Como ustedes recordarán, Francia libró una de las últimas guerras coloniales europeas, ¿no? Y eso tuvo lugar en Argelia, a quien conquistó y dominó desde 1830 hasta 1962, cuando se produce la independencia de Argelia. Bueno, pero a pesar de esa independencia y a partir de esos años, un fenómeno migratorio ha estado impactando fuertemente a Europa, que como consecuencia de las derivaciones de la Segunda Guerra Mundial, Europa se vio en un boom de desarrollo que vino después de la guerra, se vio precisada a importar inmigración para llenar los vacíos de una población que no crecía y una industria y una economía cada día que más reclamaba mano de obra para poder mantener el ritmo de crecimiento de esas economías en todo el mundo. Bueno, ocurre que gran parte, la mayoría de esas, un 90, un 95% de esa inmigración proviene de países musulmanes, ¿no? Donde el Islam es la única religión permitida. Y esos inmigrantes han llevado consigo todas sus costumbres, su religión, su fe, sus tradiciones y por supuesto la forma de entender la vida y sus relaciones con el medio ambiente y con sus congéneres. Y se ha dado un fenómeno muy particular que es tan fuerte, esas tradiciones y esa cultura, que le ha resultado muy difícil a ellos y no hicieron esfuerzo tampoco para lograrlo, crear una compenetración, adaptarse a las costumbres europeas, asociarse a la sociedad que lo acogía y le facilitaba lo que sus propios países le negaban. Y a partir de ese momento se fueron creando guetos en toda Europa, especialmente en Francia, que ha tenido como consecuencias luchas, incluso ya del tipo étnico, que se están dando
en esos países con la consecuencia que hoy estamos viendo en Francia. Bueno, pero para que ustedes tengan una idea, y no quiero abundarlo en historia del conflicto, pero para que ustedes tengan una idea de la gravedad de la situación que está confrontando Francia, yo podría decirles y asegurarles que en los primeros 5 o 6 días de violencia islámica en París y en otras ciudades importantes como Lyon y Marsella y algunas otras de Francia, la destrucción causada por la ira y la furia de los manifestantes musulmanes superó casi a un 100% la destrucción provocada en Francia y en París especialmente por la ocupación de casi 4 años del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Porque a pesar de la ocupación y la persecución que hubo de los judíos y de los partisanos y de los ciudadanos franceses, que como patriotas que eran, combatieron la ocupación alemana, Hitler y el ejército de ocupación alemán respetó las reliquias y la riqueza patrimonial de Francia. Y no se destruyeron edificios valiosos, no se quemaron bibliotecas, se robaron muchas obras de arte. Eso es natural que ocurra cuando hay un equipo, cuando hay una nación que ocupa un país extraño, porque eso es parte del botín de guerra, ¿no? Y eso es fácil de entender, no de justificar, fácil de entender. Pero Hitler no destruyó la Torre Eiffel, no destruyó el Arco del Triunfo, no destruyó ninguna biblioteca, no destruyó museos, no destruyó propiedades que no representaran una amenaza para la ocupación alemana. E incluso logró cierto tipo de convivencia con los franceses, a pesar de que era un ejército invasor dominante. E incluso consiguió cierto nivel de colaboración en la llamada República de Vichy, al sur de Francia, donde se valieron de la cooperación del general, del almirante o del Philippe Pétain, que había sido un héroe de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, e incluso el héroe nacional francés, porque fue el hombre que hizo posible el triunfo francés en la batalla decisiva de la Primera Guerra Mundial, que se conoce como la Batalla de Verdún, donde murieron alrededor de 500.000 franceses y 500.000 alemanes en toda la guerra. Y fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, y luego fue sentenciado, respetado su vida, pero fue condenado por traición a la patria, por colaborar con los alemanes. Y él tenía un cierto tipo de justificación. Él entendía que el espíritu del placer había destruido, la negligencia francesa era la causa de la ocupación, porque el espíritu del placer había conseguido en muy poco tiempo destruir lo que tanto costó a Francia a través del espíritu de sacrificio. Y yo me temo que en la República Dominicana pudiéramos llegar a ese nivel de destrucción moral que termine realmente socavando los valores fundamentales y la esencia misma que hace posible, o que ha hecho posible a través de estos 179, casi 180 años de independencia nacional, la supervivencia de la República Dominicana. Entonces, en Francia, para concluir con esta parte, los disturbios provocados por la ira de grupos musulmanes sin justificación alguna, bajo el pretexto de la muerte de un adolescente argelino, que ha resultado después, según la policía francesa, un delincuente con un prontuario y con un expediente larguísimo de robo, de tráfico de estupefacientes y muchas otras cosas. Eso ha resultado en una pérdida que ha puesto de rodillas no solamente a Francia, sino al espíritu francés. El espíritu francés, que fue un baluarte en la lucha contra el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, porque a pesar de que Francia fue doblegada y fue ocupada, no es menos cierto que siempre ese espíritu de independencia y ese amor a Francia permitió que siempre sobreviviera la llama de la libertad en Francia, y los partisanos, es decir, los guerrilleros franceses, combatieron en desigualdad de condiciones al poderoso ejército alemán, mientras Alemania ocupaba el territorio francés. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes, para que tengan una idea del peligro que pudiera acechar a la República Dominicana,
es que la destrucción que esas turbomultas musulmanas han provocado en Francia son superiores, las pérdidas francesas son superiores a las que causó materialmente en París la ocupación alemana durante los 4 años de ocupación nazi en Francia, en París, durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima en cálculos todavía extraoficiales que más de 1.500 edificios públicos y oficinas públicas, más de 3.500 negocios de toda clase, pequeños negocios, bancos, estaciones de gasolinería, pizzerías, salones de belleza, de las que vivían millones de franceses, han sido pacto de las llamas, y hoy en día millones de franceses residentes en París, residentes en Lyon, residentes en Marsella y en otras ciudades han quedado prácticamente sin medios de vida porque todo su patrimonio fue destruido por la furia de esas turbamultas musulmanes bajo el pretexto de una irritación o de una justificación de movimiento por la muerte de un joven argelino que finalmente resultó un adolescente delincuente. Vamos a hacer una pausa porque hay una frase de una dirigente importante francesa que advirtió hace años sobre la amenaza que pende sobre la República Dominicana por el hecho de una inmigración desbordada, descontrolada e incapaz de ser absorbida por la economía dominicana desde hace años, ya advertida por una dirigente francesa, que muchos dominicanos, incluso muchos líderes políticos dominicanos, no han alcanzado a ver todavía ese peligro. Regresamos después de la pausa. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En nuestro primer segmento le hablé de las consecuencias que ha tenido para Francia y el peligro que todavía representa para Francia el desbordamiento de las pasiones como consecuencia de un hecho que no es una justificación del desbordamiento de esas pasiones, pero que ha derivado en prácticamente una destrucción sin precedentes en toda la historia francesa, en la capital de ese país. A lo que me refiero es a una declaración que diera la señora Le Pen, que fue durante mucho tiempo candidata y líder de un partido conservador en Francia, un partido de derecha, en la que advertía sobre el peligro de una desbordada y descontrolada inmigración haitiana hacia el territorio de la República Dominicana, advirtiendo sobre la posibilidad de que ese trasiego de gente a cierta parte de la isla pudiera crear unas condiciones que arrastren irremisiblemente a una confrontación racial sin precedentes como ella advirtió. Lo que voy a leerles, y quiero insistir en este punto, fue dicho por la señora Marine Le Pen, quien es una abogada política y presidenta del Partido Nacionalista Francés durante muchos años. Todavía es una líder importante, aunque ya no es candidata presidencial. Ella dijo hace años: la invasión territorial haitiana, y estoy leyendo, es organizada y programada para reemplazar a la población dominicana. República Dominicana no tiene la capacidad para asimilarlos a todos. El resultado será un conflicto racial sin precedentes cuando los dominicanos vean su realidad. Yo creo que no se necesita ser émulo de un mago
para entender lo que significa esa predicción y cuán cerca nos encontramos todavía, o cuán cerca nos encontramos ahora más que en ningún otro momento, de que esa realidad adquiera una imagen destructiva frente a nosotros. Y la verdad es que no se trata de una discriminación, se trata de que la política y la complicidad de gobiernos tras gobiernos en la República Dominicana de permitir por conveniencias económicas y políticas para partidos y para grupos de élites de la economía dominicana, hemos tratado prácticamente de trasladar una parte importante de la población haitiana necesitada de un respiro, de aire fresco, porque la situación en Haití desde tiempos de más de 50 o 60 años es prácticamente invivible y la gente tiene que irse y buscar en otros lugares lo que su país no le ofrece ni le permite. Pero todo tiene en la vida un límite, y el límite de la inmigración ilegal hacia esta parte de la isla prácticamente se cubrió hace mucho tiempo. Y se cubrió hace mucho tiempo por encima de la capacidad nacional, pero ha seguido aumentando. Y se ha seguido aumentando con evidentes complicidades, tanto de gobiernos como de grupos económicos que se benefician económicamente de esa inmigración, por muchísimas razones: bajo salario, incumplimiento de leyes dominicanas, el no pago o evasión de las responsabilidades que tienen algunas empresas con la seguridad social. Pero a esa gente hay que darle de seguridad social. Por ejemplo, hoy en día se afirma que el programa de medicina de alto riesgo está prácticamente al borde de ser eliminada, porque la capacidad económica del sistema de seguridad social es incapaz de absorberla, es decir, de financiarla, porque eso representa alrededor de 8.000 millones de pesos al año. Pero el gobierno mismo que dice eso, que no tiene 8.000 millones de pesos para atender las necesidades de enfermedades de alto riesgo o de alto costo para la población dominicana, sí tiene 35.000 millones, que es lo que ha dicho el gobierno que gasta anualmente para atender las necesidades de las parturientas haitianas, que están dando y están pariendo hijos aquí en la República Dominicana a razón de 100 niños por día. Estamos hablando de 3.000 niños por año, o mucho más de 3.000 por año. En 10 años, eso representa una población importante. Y hoy se estima, a pesar de que el censo no se preocupó, el censo realizado el año pasado, que nadie sabe realmente si ese censo se hizo, porque todavía no se tiene ninguna información con relación a eso. Ese censo no se preocupó por determinar realmente cuál es la cantidad de inmigrantes extranjeros que viven en la República Dominicana. Podríamos tener a lo sumo una cifra aproximada de cuántas personas viven en la República Dominicana, pero no de cuántos son dominicanos y cuántos son extranjeros, porque no hay necesidad de eso y porque deliberadamente se eliminó ese requisito por muchísimas razones, porque ese requisito podría significar una especie de tensión o de paralización del programa forzoso que se ha visto en la República Dominicana doblegada a aceptar, de permitir que todo el haitiano que venga, que no pueda vivir en su país, venga a la República Dominicana, porque todavía se entiende, en los organismos internacionales se entiende que es la única manera de tratar de aliviar el peso de la tragedia haitiana y de permitir que ese país comience a normalizarse bajo una reducción fundamental de las presiones sociales. Pero nada se gana con aliviar las presiones sociales en Haití si esas presiones que están siendo aliviadas en Haití se trasladan a la República Dominicana forzosamente con la complicidad de autoridades y élites dominicanas, porque entonces la estabilidad social dominicana se destruiría, y en vez de tener un Haití destruido y una República Dominicana próspero, vamos a tener un Haití destruido y también una República Dominicana destruido, y yo creo que eso no conduce a nada. Yo creo que llegó el momento de que el país se vea en el espejo de Francia, en la advertencia de la señora Le Pen, y comience realmente a actuar, especialmente en lo que tiene que ver con el gobierno, para detener de una vez por todas
en la inmigración ilegal haitiana, porque en este país, ya de hecho en este país, existe alrededor, según se estima, un 30% de inmigración ilegal en territorio dominicano y no hay economía que resista. No hay economía que resista el traslado de una población ajena a una población, a otra población, prácticamente en la misma cantidad o en una proporción por debajo de un 15%. Francia tiene hoy en día alrededor de un 17% de población de inmigrantes y miren lo que está pasando. Nosotros ya tenemos cerca de un 30% y tenemos que sentarnos a esperar pasivamente a ver qué nos sucede. Y cuando despertemos de esa pesadilla, prácticamente será imposible resolver nuestros asuntos. Bueno, no quiero alarmarlos, pero sí quiero advertirlos sobre el peligro de que la negligencia nacional, como dijo en una oportunidad el almirante Pétain en Francia, evitemos que el espíritu del placer destruya en la República Dominicana lo que tanto nos ha costado construir con el espíritu del sacrificio. Que la negligencia nacional no sea el foco, el inicio y la causa de nuestra destrucción como nación y evitemos que esa negligencia realmente haga trizas lo que tanto sacrificio y tanto esfuerzo nos ha costado a lo largo de casi 2 siglos de existencia republicana. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero y espero verlo de pronto en nuestro programa nuevamente.